Ya, pueden ver la presentación, ¿no? Sí, Sí, clarito. Ya, perfecto. Sí. La idea es que cierren los audios para que no se haga interferencia, porque para yo tener que salirme de la presentación a apagarlo, ¿ya? Bueno, este taller vamos a hacerlo enfocado en lo que es un jardín sustentable, lo que es en relación a varias técnicas y manejo, que si bien son parte de la agricultura, son cosas que uno puede hacer en la casa y diseñarlo principalmente para hacer un trabajo más amigable con el medio ambiente, desde los materiales hasta los abonos y los manejos, ¿ya? Es algo sencillo, pero la idea es que no requiera una gran interferencia medioambiental, desde llevarlo a lo macro o a lo micro, ¿ya? Ya es parte de ustedes. Ya, bueno, viendo al concepto básico que es la agricultura sostenible. La agricultura sostenible es un proceso agrícola que tiene como objetivo maximizar la producción agrícola y satisfacer necesidades de fibra del tiempo y que garantice la conservación de recursos y los ecosistemas para la generación de futuras, hacen que la salud medioambiental. Bueno, básicamente es hacer agricultura, eh, minimizar gastos, minimizar impacto medioambiental, ¿ya? Y al mismo tiempo generar buenas producciones. En la imagen, que es una imagen propia de nosotros, se llama la que conocemos como la agricultura sin suelo. Ya hay varias agriculturas tecnológicas, está la famosa o la más conocida que es la hidroponía, ¿cierto? Que es netamente no se ocupa sustrato, simplemente se ocupan bases, hay distintos tipos de soportes en la hidroponía, pero básicamente la circulación de agua en un proceso continuo, ¿cierto? Y después hay varios tipos de manejo, hay netamente en fibra de coco, en los tipos de sustratos, y en el que ustedes pueden visualizar ahí es agricultura sin suelo en base a macetas. Ya, básicamente las macetas tienen un sustrato mezcla, que es uno que comercializamos, que es bastante conocido, que es la tierra madre, que es en base a compost, humus, fibra de coco, perlita y vermiculita. El esencial acá es la fibra de coco. Ya la fibra de coco ayuda al crecimiento, ya si bien no aporta nutricionalmente, ayuda a que las raíces se puedan desarrollar mucho mejor. Ya está el humo y el compost que vienen a complementar un poco el tema del abono, y la perlita y la vermiculita, como sabemos, son piedras volcánicas que expanden, se abren, ¿cierto? Para que las tierras se puedan airear y oxigenar. Ya, entonces en ese complemento de mezcla hace un sustrato ideal, ya es un complemento básico. Ahora, ¿cuál es lo interesante de eso? Estas macetas que ustedes visualizan ahí son macetas de 7 litros o de 10 litros, pero esencialmente son de 7 litros. Y en superficie, ¿cierto? Son macetas bastante, no son más altas que anchas, por tanto no ocupan gran espacio, ¿ya? Y lo otro es el peso, ¿ya? Si bien a las macetas más o menos en cantidad de tierra no llevan más de 3 kilos, 3 kilos y medio, ¿ya? Entonces, no llevan mucha tierra, ¿ya? Con 3 kilos no es algo pesado, algo que no es difícil de manipular o llevar de un lado a otro, ¿ya? Entonces, bastante cómodo la transportación de la tierra, ¿ya? Y lo otro, bueno, lo que ustedes pueden ver ahí, que hay como unas, ¿cierto? Como unas cañerillas, ¿cierto? Es un sistema de riego, que es por piqueta, que en vez de los famosos, ¿cierto? Como esto está un poco elevado, se ocupan piquetas, ya que van conectadas ahí a la maceta o al sustrato, y por un sistema de riego, que puede ser por pendiente, puede ser por bomba sumergible, puede ser por motor, ya vas recirculando el agua. Y esto ya, si lo llevamos un poco al campo más agrícola, porque obviamente regar planta por planta es un poco pesado, pero si lo pueden, a lo que voy es que si tienen un espacio pequeño, un departamento, un balcón, no necesariamente la pregunta que siempre hacen, no, es que necesito, no tengo parcela o no tengo jardín, etcétera. No es necesario. Ya como pueden ver, hay macetas
que no ocupan un gran espacio, ¿cierto? Y tampoco ocupan grandes cantidades de tierra. Y de lo más bien, ahí tenemos espinacas y acelas que van creciendo paulatinamente, ¿ya? Entonces, para que hagamos como que no se requiere grandes espacios, ¿cierto? Para cosas que a lo mejor son netamente para el hogar. Y con eso ya desarrollamos un poco lo que es evitar, por ejemplo, la ocupación de suelo de forma desgastante, ¿ya? Una de las principales problemáticas cuando se hacen cultivos o agricultura es que se ocupa y se desgasta el suelo constantemente hasta que se deja el suelo estéril. Con este sistema no requiero suelos agrícolas perfectamente, puedo netamente ocupar un sustrato que lo puedo ir renovando con el mismo material vegetal que se va generando. Entonces voy renovando, voy limpiando y voy haciendo el mismo ciclo. Y eso perfectamente puede durarles un año completo, ¿ya? Ahora, dicho eso como en forma ya más resumida, vamos al punto que se divide en tres espacios. Uno es la propagación, dos es el trasplante y tres es el crecimiento. Ya, vamos al primer punto que es la propagación, que en este caso es por semilla. ¿Ya? Bueno, de la propagación vamos con tres elementos que son la semilla, la turba y la almaciguera. ¿Ya? Las semillas, bueno, generalmente muchos piden semillas naturales o orgánicas o netamente como semillas vírgenes, ¿cierto? Complicado obtenerlas de repente. También, claro, no queremos las famosas semillas transgénicas, pero hay semillas que son de cruce natural. O sea, perdón, o sea que son semillas que, si bien no son originales, son mezclas de cruces naturales, ¿ya? Entre madre y padre, ya no necesariamente las semillas que se comercializan en distintas empresas tienen que ver eh, con temas biogenéticos, ¿ya? Simplemente son cruzas que uno hace de forma natural donde busca el mejor ejemplar, ¿ya? Después está la turba, que es lo que más recomiendo para la siembra, lo que más asegura un 100% perdón, de germinación. ¿Por qué? Porque para los que hemos conocido la turba, es esponjosa, ¿cierto? Idealmente para que las raíces se puedan desarrollar. Muchas veces veo que gente quiere sembrar y lo hace en tierra de hoja o en sustratos muy pesados. Y posiblemente de esa germinación salga muy pocas porque cuando la raíz, ¿cierto? La planta quiere romper hacia la superficie, encuentra mucha obstrucción o es muy pesado el sustrato. Por tanto, nunca germina. Y si nosotros escarbamos un poquito, vamos a ver que la planta queda ahí, como a medio camino de germinar. Por eso es esencialmente que ocupen sustratos ligeros. Y en ese caso, el que cumple con esos requerimientos, aparte que retiene bastante humedad y las semillas para poder activar su poder germinativo necesitan humedad, entonces en ese caso, el que más cumple con esas expectativas es la turba. Y el último elemento es la almaciguera. ¿Ya? ¿Por qué la almaciguera? Porque idealmente también se comete el error que todos siembran como, no sé, realmente ponen una macetita, ¿cierto? Con tierra, tiran las semillas, germinan, y después cómo trasplantamos, cómo separamos una raíz de otra. Si ponemos una maceta todo junto, después se entrelazan las raíces y ahí se hace como la confusión de cómo separamos, cómo sacamos eh, para trasplantar, ¿cierto? Vamos rompiendo las raíces, entonces es un desorden. Entonces, idealmente para tener como un orden, eh, idealmente se hace en almaciguera, como la podemos ver acá atrás. Hay distintas, por ejemplo, la que están un poquito más atrás son esas plásticas que vienen de 50 alvéolos, ¿ya? Son más prácticas, pero de repente su durabilidad es un poco más acotada. Y después las tradicionales que se ocupan en la agricultura, que son las de Isla Polo, de Plumavit, que son de mayores cavidades, ¿ya? Pero los alvéolos son más pequeños, porque hay distintos tipos depende de la especie. Si son tomates, especies un poquito más grandes, pimentones, se ocupan alvéolos más grandes. Si son más pequeñas, como, no sé, lechuga, espinacas, de semillas pequeñas, se ocupan alvéolos más pequeños, ¿ya? O de mayor, pero son de mayor volumen, ¿ya? Entonces eso es lo que se hace.
Aquí vamos un poquito a interactuar un poquito para ir ver que se van poniendo atención, ¿ya? Hasta aquí, entre lo que es introducción de agricultura sostenible o sustentable y lo que es la propagación, ¿están todo bien, todo claro? ¿Tienen preguntas? ¿Todo ok? Consulta. Buenas Dígame. noches. Buenas noches. Para, eh, para poder, ¿las semillas tienen un proceso antes de plantarlas? ¿O solamente se va la semilla a la turba? ¿Se les hace un Eh, proceso antes? Algunos hacen un proceso antes, por ejemplo, depende de las semillas, algunos las lavan, las limpian, otros certifican, por ejemplo, que hay una técnica para garantizar, por ejemplo, que las semillas pueden ser viables ya a través del agua. No me recuerdo bien si era que algunos las incorporaban en el agua y esperaban que flotaran, no me puedo recordar bien, pero había una técnica para ver el poder germinativo de las semillas. Pero generalmente eso es cuando se almacenan por mucho tiempo. ¿Ya? Ahora sí, nosotros en el corto plazo compramos semillas y las vamos a incorporar directamente a la turba o al X manejo que nosotros queramos incorporar para sembrar. No necesariamente hacer un manejo tan previo. Lo único que, o por lo menos yo en la práctica no lo hago. Lo que sí me garantizo es que cuando si voy a comprar semillas, dejarlas bien almacenadas. O sea, generalmente se recomienda en temperatura ambiente, bien resguardadas. Si no va a ocupar todas las semillas, sellarlas bien, ¿ya? Eso como esencialmente para que no se pierda el poder germinativo. De ahí, el que se hace el requerimiento o el trabajo esencial es la turba, ¿ya? Que esté bien hidratada, no encharcada, ¿ya? No encharcada, bien hidratada. Las almacigueras generalmente se hacen un doble relleno, o sea, yo pesco, ¿cierto? El sustrato ya hidratado, lo incorporo a la almaciguera, pareciera que ya está todo completo, pero hay que hacer ¿cómo se llama? Pescar su dedito. De ahí yo les voy a compartir tengo varios videos de siembra que hemos hecho, se los voy a compartir en el grupo para que lo vean, lo tenemos en el canal de YouTube. Para que vean la técnica, pero generalmente es hacer un doble relleno. ¿Por qué? Porque generalmente si hacemos solamente una pasada de relleno en la almaciguera, cuando pase el agua se tiende a hundir, ¿cierto? Y con eso se va a llevar la semilla hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un doble completo para que la turba quede bien compactadita a la almaciguera, cosa que cuando pase el riego, la turba no se vaya hacia abajo, ¿ya? Esencialmente es eso. Pero no, más allá de cualquier otro manejo, no hay, o por lo menos yo no sé si usted conoce, pero generalmente en la práctica yo no hago ningún otro tipo de tratamiento anexo a lo que es el manejo. Ya no sé si eso responde su pregunta o si usted tenía alguna información adicional a eso. No, me quedó claro. No, lo que pasa es que he comprado varias semillas y no me ha resultado la germinación. Y me han Mm. dicho, no sé, ponerlos en lavarla con agua tibia, me han dicho que las Pero ponga en ocupa, agua y las que flotan están malas, las que están se van abajo están buenas. sí, Entonces ese por era eso el quería manejo. saber. Pero ocupa, ¿con qué sustrato lo ha utilizado? ¿Con turba o otra cosa? No, ahora lo usé con turba, voy a ver si me resulta, porque la verdad que nunca he sembrado con semillas. Y ahora Ya, estoy probando con turba. con turba sí no Vamos a ver debería si tener me resulta. ningún problema. Lo que sí es hay una parte técnica que es la profundidad no mayor del tamaño de la uña, porque a veces nos vamos a Ajá, meter, no sé, el dedo completo hasta abajo, ¿cierto? Y de la semilla no va a salir nunca. claro. No mayor, Sí. bueno, técnicamente así, si vamos a lo que es literatura del libro, no más del doble del porte de la semilla. Pero si Ah, llevamos a ok. la práctica, yo por lo menos ocupo no más el porte de la uña, ¿cierto? Como entero la uñita y Ujú, hasta ahí hecho la semilla. sí. Y depende del tamaño, o sea, si Ajá, son, por ejemplo, semillas de tomate que son tamaño mediano, yo incorporo 2 a 4. Si son semillas ujú. así chiquititas, de espinaca, lechuga, que son como muy pequeñitas, te incorporo de 4 a 5. Es más o menos ese es como el volumen de manejo.
¿ya? Y Pero las eso, semillas también tienen su época para sembrar, por ejemplo, porque hay, en cuanto a a las papas de flores, hay ciertos estaciones del año que se pueden plantar. ¿Las semillas tienen alguna fecha o pueden no, ser en o cualquier momento sea, del es año? que depende de eso cuando son climas muy, muy concentrados. Por ejemplo, acá como generalmente tenemos temperaturas todo el año, en verdad no hay una fecha, si yo quiero, para mi hogar. Ahora, si vamos al tema productivo, sí, porque obviamente hay fechas Ujú. de estacionales donde económicamente, no sé, pues generalmente nadie hace agricultura en la fecha entre diciembre a febrero Claro, porque no es sí, rentable. De partida, los riesgos son mayores, el precio está por bajo, entonces generalmente todas esas fechas están arreglando invernadero, comprando materiales, etcétera. Y ya a partir de marzo, abril empieza la temporada hasta ya diciembre del fin de año y así es como el ciclo dentro de lo que es agricultura económica. Ahora, lo que es para el hogar, no hay fecha ah, ya, bueno, ok, sí, no hay una fecha estimada para eso. ok, gracias. Ya pasamos, ¿cierto? A lo que es, eh, ¿cierto? Siembra, a lo que es trasplante. Aquí en lo que es trasplante, también tres elementos esenciales relacionados, ¿cierto? Con lo que es la agricultura sin suelo, lo que más o menos yo practico, que lo pueden ocupar en su hogar sin problema. Una, la maceta, el sustrato esencial y el manejo, ¿ya? ¿Por qué el manejo? Porque el trasplante, ya una vez que nosotros tengamos ya nuestra especie más o menos pasado 30 días, ya vemos que la planta se desarrolló, tiene sus hojitas ya desarrolladas, está pidiendo biológicamente pasar a un segundo nivel, va el trasplante. Lo esencial es el sustrato, como dije, hay distintos, bueno, nosotros podemos hacer una mezcla general, pero dependiendo de la especie, podemos, no sé, especies que requieren más nutrientes, otras que menos, eso ya es una mezcla que nosotros hacemos. Pero esencialmente cualquier tipo de especie, suelos porosos, ya esponjosos, para un buen desarrollo, buena retención de humedad, y los otros son nutricionales, o sea, que tengan nutrientes esenciales. De ahí la maceta, depende de la especie, hay especies que tienen más, raíces más profundas, otras que no. Por ejemplo, en ese caso de las macetas de 7 litros, 10 litros, se da muy bien con todas las especies de hoja, espinaca, lechuga, albahaca, no sé, hemos probado hierbabuena, menta, todas las especies que son de hoja se desarrollan perfectamente muy bien en ese espacio. Pero si yo lo voy a probar con especies que son un poco más demandantes, como tomate, pimentón, o especies que vayan a dar un fruto, la planta no se desarrolla muy bien. Ahí tengo que ocupar macetas o más grandes o superficies más grandes. Por ejemplo, ya macetas de 20 litros o bolsas de cultivo de 20 litros, ¿ya? Entonces ahí ya me requiere un espacio más grande. Generalmente, en el caso de las macetas de 15 litros o de 20 litros que hemos probado para especies de tomate, en peso ya estamos hablando sobre los mm, casi 8 kilos, 10 kilos de sustrato en tierra. Y ahí obviamente que ya no es tan fácil maniobrable llevar de un espacio a otro las plantas de tomate o las plantas de pimentón o de pepino, etcétera. Ya. Pero lo que es como ya para el hogar más práctico, como hicimos en la introducción, sí, no hay problemas con las macetas, el sustrato. Y aquí es esencialmente el manejo. Ya generalmente cuando nosotros vamos a trasplantar, que igual ahí tenemos video en YouTube que se los voy a compartir, es sacar con cuidado, ¿cierto? En la almaciguera, ya una vez pasado 30 días, mover un poco con un palito, algo de abajo hacia arriba, ya nunca pescar como de la hoja y tironear la almaciguera porque va a romper la planta, sino que pasar primero un periodo de agua, ya para que el sustrato se adhiera a la planta, de ahí con un palito mover de abajo hacia arriba, idealmente que el cepellón o el pan de tierra, como le dicen, salga juntamente con la planta. De ahí la maceta, echar la mitad de tierra, ¿ya? No todo hasta arriba, y después pongo el cepellón, ¿cierto? Y después cubro con tierra de nuevo, ¿ya? Y ahí queda un buen trasplante. Porque si yo, claro, tironeo la planta, pongo lo que queda de raíces, lo pongo ahí, obviamente que la planta pasó un estrés muy grande y posiblemente no sobreviva. Ya también las fechas o los horarios también son importantes.
idealmente en la mañana muy temprano o en la tarde-noche. Nunca en el día, nunca plenamente el día. ¿Por qué? Porque donde la planta mayor trabajo fotosintético está haciendo. Por tanto, es también importante el estrés y eso también asegura que de, si me salieron 1000 especies, 100 especies, 10 especies de mi siembra, idealmente que tenga el 99 o el 95% viva, ¿cierto? Entonces, si no, no sacamos nada con sembrar 1000 unidades y se nos va a morir la mitad en el trasplante, ¿ya? También en base a eso, preguntas, por ejemplo, ahora que está la imagen ahí, en la práctica, recomiendo o he hecho, muchas veces ocupé en la misma tierra madre para el trasplante, pero en el segundo paso. Y tuve mejores resultados netamente solamente con fibra de coco. ¿Por qué? Porque la planta, la turba, es siento esponjosa, ¿ya? Entonces, pasarla cómodamente a la tierra madre o tierra más gruesa o más pesada, la planta igual se estresaba, ¿ya? Entonces, al pasar a fibra de coco, que es siendo la misma textura, había un mayor porcentaje de sobrevivencia en las plantas, ¿ya? Obviamente que la fibra de coco no tiene ningún aporte nutricional. Ahí va muy de la mano aplicar fertilizantes para que la planta no haya desgaste, ¿ya? Pero sí, yo puedo asegurar que si tuvieron por ejemplo, un 95% de efectividad en su siembra, pueden que tengan un 90% efectivo en el trasplante. O sea que las plantas, desde que trasplanté hasta que voy a pasar a la tercera etapa, que ya el trasplante final a su lugar definitivo, tengan un buen porcentaje. Pero para eso es mantener siempre hidratada la fibra y también ya empezar a aplicar fertilizantes, ¿ya? Para que la planta se vaya desarrollando, como pueden ver en la imagen de atrás. Ya, hasta aquí con la parte del trasplante. ¿Tienen alguna duda o consulta? Si han pasado esa etapa, si han tenido problemáticas con eso. Ha llegado a esa parte del trasplante, se han tenido dificultades con la almaciguera, o qué tipo de sustrato utilizan para el trasplante, o si han probado la fibra de coco. Que una consulta, ¿le echar fertilizante está incluido el humus? No, cuando hablo de fertilizante hablo de la parte líquida. Cuando hablo de abonos, hablo de la parte sólida. En este caso solamente se aplica líquido. Puede ser humus líquido, pueden ser fertilizante ecológico, puede ser preparaciones caseras, ¿ya? Pero aquí lo importante es que la planta se alimente, porque como vuelvo a repetir, la fibra cumple un buen desempeño en la parte textura, en la parte que las raíces se puedan desarrollar. Pero la planta igual necesita alimentarse, sobre todo en esta etapa de como de asentamiento. Entonces ahí yo tengo que aplicar por lo menos, bueno, los riegos. Bueno, todo esto siempre es bajo malla, nunca nunca en plena intemperie. Y suponiendo que a esta época, bajo malla, puede ser Rachel o puede ser malla antiáfido, lo que tengan, eh, solamente se hace día por medio. Pero igual es importante ir midiendo, porque hay veces que a lo mejor los días estuvieron todos nublados y a lo mejor yo palpo, ¿cierto? La fibra todavía la siento húmeda, entonces no voy a regar. Espero unos días, 3 días. Ahora, si hubieran días soleados, obviamente que lo hago día por medio. La fibra retiene bastante humedad, mejor puede aguantar 1 o 2 días. Idealmente, a lo mejor cuando no podemos estar pendientes todo el día de las plantas o vamos a viajar, ya la fibra de coco les puede aguantar bastantes días. Bueno, depende ahí de las variables, pues, donde lo tengan guardado y cómo estuvo el clima. Pero claro, no aguanta esa pérdida. Por ejemplo, en el caso de si ocupo la tierra madre para este proceso, no, la tierra madre se va a resecar un poco más porque los sustratos, el humo y el compost, sobre todo el compost más pesado, no va a aguantar tanta humedad.
pero la fibra para este proceso es bastante amigable con los tiempos y con los cuidados, ¿ya? Pero claro, no hay abonos, no hay nutrientes en la planta, por tanto tengo que hacer esta fertilización. Así que yo en técnico, o sea, en forma recomendada, aplicaría día por medio o cada 2 días un riego con abonos, ¿ya? Es lo ideal, para que así vamos cortando los procesos y también la planta se va acelerando el crecimiento, porque idealmente desde siembra a cosecha, en espinaca o en lechuga o en especies verdes, no tiene que pasar más de 30 o 45 días, ¿ya? Cuando hablamos de procesos cortos, si se extiende más a 3 meses o 2 meses, no, es que algo pasó, algo que la planta se desarrolló muy lento, es porque algo ocurrió. Pero si hacemos bien las cosas, no deberían pasar más de 30 días desde que yo siembro hasta que ya pueda consumir mi alimento. Y así vamos el ciclo, o sea, voy sembrando, voy cosechando y así sucesivamente. Recomiendo siempre también llevar un calendario, o sea, el día X yo sembré, entonces voy revisando mi plantita y voy diciendo, ya, bueno, debería estar en tal proceso, ¿por qué pasó? ¿Por qué no estoy? ¿Ya? Y idealmente, como todos estamos aquí en el grupo de WhatsApp, lo pueden complementar, me pueden preguntar a mí o a X persona que también está en el grupo, que lleva tiempo. Los conocimientos son varios, entonces pueden saber que voy en tal proceso y algo le pasa a mi planta, ¿ya? O es normal o no es normal, ¿ya? Entonces eso es lo ideal. Ya, pasamos al último punto que es el crecimiento, ya el desarrollo. Aquí ya incorporamos que va la planta, se trasplanta a la maceta definitiva, ¿cierto? Como vemos en la primera parte. Y aquí sí aplicamos abonos sólidos, fertilizantes, control de plagas, ¿ya? Y ya también van los manejos. Son los tres elementos a considerar. Los abonos, yo siempre he dicho que aquí puede entrar humus o compost. La diferencia, obviamente, el precio. El humus es mucho mejor, obviamente, pero es más caro. 2 o 3 veces más caro que el compost, y el compost es más económico, pero tampoco es más lento, ¿ya? Y no es tan nutricionalmente aporta, pero no tanto como el humus, ¿ya? Por eso siempre recomiendo por precio y pues más lento los frutales, ¿ya? Pero esa es mi recomendación. Y el control de plaga eh, es para llevar como un registro, siempre revisar la hojita, siempre revisar que no haya problema. Y si yo empiezo a encontrar alguna problemática, ya empezar con aplicaciones. Pueden ser caseras, pueden ser ecológicas comercialmente. Y por último están los manejos. Las podas, importantísimo. Si yo, por ejemplo, en una lechuga, selga, revisarla, siempre ya ir consumiendo un poquito la hoja para que se vaya oxigenando la planta. Porque si yo no consumo mis hojas y dejo que crezca, que crezca, que crezca, también se hacen reservorios de plagas. Aplicar las podas, limpiezas, preocuparme netamente de mi plantita para que no, perdón, haya problemas de virus, de enfermedades eh, y de plagas, ¿ya? También los instrumentos que yo ocupo, siempre limpiarlos con alcohol, porque a veces puedo pasar de una planta X a otra que está infectada y también se dan esos problemáticas, ¿ya? Pero aquí ya vamos como en la parte ya más técnica de la planta. De aquí, lo que es abono. Bueno, los abonos recomiendo cada 30 60 días, sólido. Y en la proporción, en una maceta, como esa dije, de 7 a 10 litros, pueden ser de 200 gramos a 300 gramos, ¿ya? Por planta cada 30 60 días, dependiendo de la planta, dependiendo del desgaste de la planta, etcétera. Las fertilizantes cada 15 días, igualmente mezclarlos con los abonos, ¿ya? Siempre hace esa mezcla cada 15 días o 7 días, ¿ya? Dependiendo si tengo incidencia de plagas, cada 7 días. Si no tengo nada, de forma preventiva, cada 15 días. Y lo manejo, como dije, las podas esenciales, ¿ya? Por ejemplo, voy limpiando los rastrojos, siempre no dejar suciedad en mi planta para que no se haga conservario de nutrientes, perdón, de plagas. Hasta ese punto, ¿tienen alguna duda o consulta? Yo tengo una duda. El humus líquido ya lo disolvé en 1,5 litros de agua. Para echar a las plantas,
tengo que echarlo con pulverizador o así nomás, La directo a mezcla, la por tierra. ejemplo, del humo líquido, hay que ir con los que compraron, por ejemplo, no este año, la proporción, como la dosificación la subió un poquito, si es que compró no, el 2025 o anteriormente, estaba en los 500 ml en mezcla de 3 litros más o menos. ¿Ya? Y de ahí aplicar, puede ser pulverizador idealmente o también puede aplicar así nomás. ¿Ya? Pero se aplica en hoja y se aplica en suelo. ¿Ya? Tiene esa doble funcionalidad, no solamente en hoja. Ahora, si compraron este año, claro, este año subimos la dosificación para que puedan optimizar también las aplicaciones y ahí está los 500 ml, no miento, están 100 ml en un litro de agua, ¿ya? 100 ml en un Disculpe, litro de agua. en la botellita decía 500 ml, o sea, en litro y medio, Ah, ya, en líquido. entonces sí, ahí puede aplicar un litro y medio. Fíjate que esa certificación, como es antigua, no hay problema con eso, ¿ya? Pero todos los que hayan comprado este año, como subimos la dosis, entonces, o está más concentrado, para que no tuvieran problemas con sus plantas, es de 100 ml por litro de agua. Y en el caso del lote anterior son 500 ml por litro y medio, perdón, o Me dos guío litros. entonces por lo que dice la botellita, Sí, sí, sí. porque dice 500 ml en litro y medio. El litro y medio, sí, sí, me acuerdo. Sí, esa puede ser, esa Ya, explicación aplique, ¿no? ya, Y lo listo, aplica en hojitas. gracias. En la hoja y en la tierra. Correcto. Y Gracias. el resultado que tiene que ver ya en una semana es que más verde, más vigor, si la rana está un poco decaída, va a tener, debería levantarse. En el caso que son flores, fructifican flores. En el caso de los frutos, eh, ayuda a la estimulación de los frutos, ¿ya? Eso es lo que hace el humus líquido, es dar vigor a la planta. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 15 días idealmente. O sea, idealmente para cada 7, pero ya como para economizar un poco, ¿cierto? Cada 15 días estaría bien. Pero si aplican cada 3 meses o cada 6 meses, cada vez que se acuerdan, en verdad, y no va a ser mucho, no algo como no va a ser algo constante, no se va, tampoco se ven resultados. Pero en la práctica, por ejemplo, yo aplico cada 30 días el humus sólido, 300 gramos por plantita de las que están atrás, y cada 7 o 15 días, de ahí depende si hay plaga o no, aplicamos humus líquido y complementamos con, en este caso, jabón potásico, aceite de nemo, hay distintos tipos de plaguicida ecológica. Ahí siempre vamos probando, igual, dependiendo de la plaga que está aquí. Pero generalmente no tenemos problema de plaga, más que pulgones de repente y cosas así. Como están bajo malla antiácido, en verdad no entran las polillas o de repente cosas como son más complicadas de tratar. Pero eso es como lo esencial entre siembra, trasplante y ya crecimiento. Ya, en verdad no es, si siguen como ese patrón, si siguen, a lo mejor la parte más complicada es la siembra. Como digo, el material es esencial con que trabajamos. En turba no deberían tener problemas, ¿ya? Y de ahí, esencialmente, el sustrato que voy a ocupar para trasplante, ya saben, ocupen turba para siembra, para trasplante transitorio, fibra de coco y ya en la última parte ya ocupen mezcla mix, que en este caso yo ocupo tierra madre, y de ahí van ocupando los abonos, compost, humus, pueden mezclarlos para, también hablo de precio, y ahí van incorporando y se van a dar cuenta que sus plantitas ya sean de hortaliza o sean ya de fructificación tomate, pimentón, van dando vigor. Y al final lo importante es que tengan esas cosechas que son propias de ustedes. Bueno, en todo caso, bueno, esto es lo online, pero los que puedan participar del taller el día sábado, yo los voy a llevar ya algo de los que tenemos allá en la parcela y ustedes puedan ver efectivamente cómo están las plantitas, cómo se abonan, también tenemos ya todo en proceso de siembra, entonces le voy a llevar la almaciguera, puedan palpar y ver cómo se trabaja y cómo es lo que tienen que hacerlo. O sea, yo voy a llevar no voy a llevar materiales para todo porque se hace más complicado en el Parque Centenario,
pero sí para que ustedes puedan ver el proceso de cada etapa y obviamente hacer un micro ejemplo de los tres procesos, por ejemplo, que hice mención acá en el taller. En todo caso, para los que no puedan participar, obviamente por distancia o por tiempo, lo vamos a transmitir en vivo, por lo menos esas partes que son como de manejo, ¿ya? Para que lo puedan visualizar. Y hasta ahí. Ahí tienen una selga suculenta y eso es perejil. Bien, tu cilantro. Hace tiempo que no plantamos cilantro. Pero crece también muy bien ahí. Miento, perejil. Crece muy bien ahí. Cilantro más delgado. Más complicado igual. Pero el perejil se genera bastante bien en las macetas. Si tienen más dudas, más consultas, ¿Vende la calanchoa? no, canchado es súper fácil que les salga. Como maleza Ah, la calanchoa. no crea, cuando se desaparece, desaparece. Sí, acá, crecen unas semillas, es súper fácil la propagación, crecen como, si uno ve la hojita, salen como unas semillitas, de eso uno pone ahí en la fibra, donde pilla y sale. Sí, sí, Una de las más fáciles, yo creo, mira, propagación es la calanchoa. la calanchoa. Ajá. Ya pues, espero cualquier duda o consulta la pueden seguir haciendo en el grupo de WhatsApp. Idealmente que avancen en lo que puedan. De ahí vamos compartiendo, avanzando. La idea es que este grupo siempre sea como para que no simplemente hablemos de plantas, sino para que armen sus proyectos personales y de ahí vayan avanzando. ¿Ya? Así que nos vemos para los que puedan participar el día sábado. Recuerden a las 10, ¿ya? Para que lleguen puntuales y así avancemos todos juntos y no estemos como de agoteo avanzando en el taller. ¿Ya? Que descansen. Hasta luego. Gracias, chao.